En estos días he estado en la palestra, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ha estado en el candelero la figura de un connotado deportista de la República Dominicana que responde al nombre de David Ortiz. David Ortiz es un salón de la fama, el Big Papi, y la bujía inspiradora, junto con Manny Ramírez, Pedro Martínez y otros peloteros fuera de aquí, para que Boston hiciera lo que hizo en un momento determinado. El mejor venir de atrás, no sé cómo que le dicen en inglés, no recuerdo. Comeback. El comeback de la historia, lo hizo Boston. Y eso catapultó, de hecho, tanto a Pedro Martínez, a David Ortiz, aunque Manny Ramírez, que es el mío, no corrió la mejor suerte, por su personalidad y su calentura con los medios de comunicación. Ahora, cuando tú no caes bien, lo mejor que tú haces es no intentar caer bien porque vas a caer peor. Lo mismo pasa cuando tú caes bien, aunque lo hagas mal, vas a caer bien. La gente piensa que uno quiere llegar al éxito para uno adaptarse al entorno. Y yo creo que es lo contrario. Uno quiere aquilatar poder, aquilatar éxito. Es para uno lograr que el contexto se adecue a uno. La gente quiere un perfil de comportamiento del pelotero David Ortiz. Y David Ortiz ha tenido la sagrada oportunidad de elegir entre ser el Big Papi y elegir entre ser en un salón de la fama. Y adivinen qué eligió, porque le dio su bendita gana. ¿Qué eligió? Ser el Big Papi. Ser David Ortiz. Hay gente que lucha mucho por llegar a un nivel en la estructura social y una vez están en él, piensan que tienen la libertad de seguir comportándose igual que cuando estaban en el nivel inferior. Hay muchos profesionales que son así. Entonces, uno tiene que entender que cada posición que tú logras exige un comportamiento. Tienes que cambiar. Todo el mundo le ha caído arriba, lo consideran un traicionero porque a Devers, que estaba en Boston, el verdugo de él en Boston, supuestamente fue David Ortiz. Él tuvo que irse a San Francisco ahora, no conforme con eso, ha hecho su media tour y no ha dejado de emitir declaraciones que lo hunden más en contra de ese muchacho. ¿Qué pasa con la fama? ¿Qué pasa con el éxito? Sobre todo en el sector de los peloteros. Víctor Álvarez, padre de la micropsicología, le toca el turno a usted. Eladio Hernández, que también es psicólogo, pero se tendencia más al comunismo. El ingeniero y alto intelectual de la ingeniería civil. De este tipo. Y nuestro gurú, Víctor Álvarez. Explícame, que la gente no lo entiende todavía. Espera, no el de la Rosa. Arroja luz. Se ha dicho, déjame decirte algo, déjame ser un poquito historiador. Que se agarra la gafa, se ha dicho habla bien. que los dominicanos nos dedicamos a las 3 P. ¿Cuáles? Pelota, política, Ajá. y la otra P no la puedo decir en este programa, por más doble moral que se llame. Ya, ahora tengo que yo buscar la otra P. Déjame buscarla aquí. La pelota en la República Dominicana es parte de la idiosincrasia de nuestro gentilicio, ha permitido el ascenso social de miles y miles de jóvenes, realmente ha creado frustración de otros mayor cantidad, ha sido millones los que se han frustrado en el camino, pero es un instrumento hasta de política. Yo recuerdo que cuando Balaguer podíamos quitarle la luz a todos los barrios para que el estadio Quisqueya tuviese luz, porque la pelota es un aliciente, es una droga social, es un sedante social. La pelota, por más que la gente crea, no se considera un deporte. Creo que ahora fue que lograron incluirla en las Olimpiadas, porque la pelota es un juego, es un espectáculo igual que la lucha libre. Eso no quiere decir que quienes participan en la pelota no tienen que ser verdaderos atletas, porque es altamente competitiva y en el único lugar donde lo único que te mantiene son los resultados. En el camino de hacerse pelotero, lo único que prima es la motivación extrínseca, el dinero. La propia persona, los que están en el negocio, los familiares que ven en quien tiene cierta aptitud la esperanza de salir de la pobreza. Por eso, en gran mayoría, los peloteros en la República Dominicana provienen de la pobreza. O sea, la clase media alta no da pelotero.
No da pelotero. Nuestros peloteros, cuando hacen su biografía, hablan de comer yaniqueque, de comer mango, de la pobreza extrema en que vivieron. Por eso lo primero que hacen es hacerle una casa a su mamá, si la tienen viva. En eso somos muy coherentes. Si caen en mala, la venden de nuevo. Sí. David Ortiz es un ejemplo, Noel, de preparación, de genética, porque los dominicanos somos genéticamente peloteros, su gran mayoría. Es una creación de la suerte, y es una creación de una mano amigo que él no hizo lo propio ahora. Sí. Porque el muchacho comenzó como todo. Comenzó como todo. Lo que hizo Pedro Martínez con él. Lo encuentra botado en la calle, mi hermano. Lo que hizo Pedro Martínez con él. A la primera, el individuo no rinde la expectativa de Minnesota, donde lo tuvieron, y lo dejaron en libertad. O sea, los peloteros tienen la mala suerte de que hacen contratos que si tú no les rindes a la pelota, te ponen en pequeña liga para que tú vayas mejorando alguna aptitud que ellos ven en ti, y si no, te desvinculan del equipo. Es un negocio. Y si no, en tercer lugar, te venden, te cambian por otro pelotero, que es lo que le acaba de pasar a este muchacho, a Devers. Ahora, David Ortiz se encuentra en una situación precaria, y encuentra la mano amiga de Pedro Martínez, que en ese momento es la mega estrella de los Boston, y le dice: yo te voy a ayudar. En un restaurante, y Pedro llamó ahí con el poder que tiene. Pedro, claro, pero era la estrella. Para rescatar a esa estrella. Sí. ¿Tú sabes lo que hizo David Ortiz? Confío en él. El poder que él tenía, ¿tú sabes lo que hizo? Lo utilizó para que Devers se fuera de ahí de Boston. De ahí David Ortiz, no vamos a hablar de pelota, pero sí del hecho de que demostró grandes actitudes. Jugó una posición que es el bateador designado, que no lo compromete mucho en estar en el terreno, sino que lo manda al plato cuando la situación está difícil. Y en la mayoría de las veces, digamos que 70-80%, David Ortiz resolvía el problema de vaciar las bases a favor de su equipo. O sea que acumuló números en toda la casilla que la pelota, la estadística de la pelota sigue. De manera que se retira, señores, a los 40 años, sin que se vislumbrara ningún déficit físico, sino que decidió salirse en medio de la fama, y es la primera persona de los 4 Salón de la Fama en República Dominicana que logra pasar al Salón de la Fama en la primera votación, porque los otros han tenido dificultad siempre en votaciones sucesivas. Ese dato está errado. Vamos a ver. Pedro Martínez pasó... ¿De cuándo? Sí, ¿A la primera? Claro que sí. No, chequeate el dato. No fue el más votado, no, chequeártelo tú. Hay un perfil en psicología que se llama la consecución del éxito. Cómo conseguir el éxito y cómo manejar el éxito cuando tú llegas donde él. Y una de las explicaciones que se han hecho es que cuando tú trasciendes de la pobreza a la riqueza, si tú no tienes un manejo educacional lo suficientemente sólido, todo eso te puede hacer cometer errores económicos, errores en la relación que tú mantienes con otras personas. Y yo pienso que con él, muy probablemente estos elementos se están dando porque, por ejemplo, él tiene 2 plataformas en las redes. Tiene una que es el pasado pelotero, y el que es, como decía el señor Noel, el Big Papi, o sea, el tipo de la farándula, el tipo que no tiene escrúpulos en los argumentos que plantea dentro de toda esa estructura. Que no tiene límite. Y no tiene límite. Entonces... Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que cuando tú saltas de la pobreza a la riqueza y tú no tienes la solidez educacional, tú cometes los errores que él está cometiendo en estos momentos. Errores que pueden tener un costo. Fíjense que los pobres que se ganan la loto regularmente
si tú no tienes la estructura educacional, vuelven a ser pobres. Entonces tú dices que David Ortiz es como un pobre que se sacó la loto. Definitivamente y todavía que no sí. se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que él está en la cima donde debe estar. Y ojo, fíjate que una parte del pueblo norteamericano tiene una admiración hacia ese ser de manera desproporcional, pero él no ha dimensionado ese éxito. Él no ha visto realmente la proyección que él tiene y que puede hacer y que puede convertirse en una figura sumamente importante después del deporte. O sea, él no ha podido entender esa realidad, y esa realidad de la farándula, de la comodidad y el engaño del cerebro. Vive en el entretenimiento, relájate, que eso es felicidad. Entonces, en ese engaño de la estructura psicológica de muchas personas, lamentablemente este muchacho, puedo decir muchacho, está en ese mundo donde no ha entendido su éxito, y ese éxito lo puede llevar justamente al fracaso, que ojalá nunca suceda. Que tuvo al pasar, dicho de paso. Claro. Tuvo Sí, al pasar. claro. Y te voy a decir una cosa con lo que dice Eladio. Para mí, como me dice, detrás de una muralla hay una gran Mirella. Para mí, ese muchacho lo que ambicionaba era ser merenguero de calle o una vaina urbana. Estaba como el que murió en Jesse. Para mí, Su realización. la realización de él, personal. de hecho, grabó una canción él. Sí. Para que tú sepas. Y donde quiera que va a fiesta y vaina, se sube a cantar. Y tú lo ves fronteando a él. Fronteando. ¿Qué es frontear? Fronteando es como Al frente, echando vaina. Echando vaina. Que yo soy. Porque Ok. tú sabes, yo quiero a David Ortiz y todo eso. Y hay que respetarlo. todos. Todos lo No, queremos, pero para que no lo tome a mal David Ortiz. Sí, claro. Pero cuando David Ortiz dice que nadie lo puede aconsejar, que él es el que sabe de esto, que los dominicanos son esto, que él esto, que escúchenme bien, que el que sabe de la pámpara soy yo, el que la tiene prendida soy yo. Se sabe todo, Coño, David. todos los códigos, ¿no? No, porque yo vivo estudiando mi fenómeno, yo soy seguidor de la escuela de la micropsicología. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, Que el gurú lo veo que está haciendo swing. como no, un está ciudadano de a Ahí no hay pie. historia. Como un ciudadano de a Muy pie, sector. ¿verdad? Como si estuviéramos en una esquina o en una mesa de dominó hablando. Ha sobre- degradado a David Ortiz. Usted Sobre ahora mismo, David ahí no hay Ortiz. historia. Lo que no tiene historia no existe. Eso es lo que usted acaba de decir. Él te está oyendo. Él te está oyendo. Le llegué. Decía, como si estuviéramos en una esquina hablando, ¿no? Sí. Viendo el fenómeno como uno lo veía jugando. Hay dos David Ortiz, ¿verdad? Sí. El Big Papi Y el Salón de la y el Salón de la Fama. El Big Papi eligió la vida de la calle, de los medios de comunicación, del merengue de calle, de la juventud que anda en esos medios. Le gusta ese ambiente, Sí. ¿verdad? No eligió el otro, Que no es el caso Que- de Pedro Martínez. que no es el caso de Pedro Martínez, pero esa popularidad, esa fama que él tiene en el mundo del Big Papi, no la consiguió ahí. La consiguió en el Cooperstown, en lo que hizo en la pelota. Esa imagen con la que yo puedo frontear, dijiste tú, Sí, sí, sí. en este grupo, yo lo conseguí allí, trabajando, se lo ganó con los dones que tiene, con la capacidad que tiene, con ese privilegio que la vida le dio de alcanzar ese nivel. Lo penoso es que no asuma la responsabilidad social que significa haber alcanzado ese nivel. Eso es un acto de irresponsabilidad. No lo es, porque él tendría que entenderlo como tal. Ah, ok. Y si él no lo entiende como tal, no es un acto de irresponsabilidad. Yo lo digo desde el punto de vista de que alcanzar esa posición te da la oportunidad de convertirte en un ícono para la juventud. Un modelo. Integral, participativo. Que los muchachos digan, yo quiero ser como tú. Yo quiero. Entonces, no quiere decir que en el otro grupo, en el del Big Papi, van a aparecer muchos que van a querer ser como él. Claro. Pero no van a llegar a Cooperstown. Entonces, es un. Quizá en su. O sea, el mismo comportamiento de David Ortiz en otras personas sería la barrera para que ellos lleguen donde llegó David Ortiz.
Claro. Porque hay personas que Sí. tienen tanto talento Sí, que inclusive no haciendo nada lo logran. lo logran. Para que tú estés claro. Entonces, eso es lo penoso, que no se aproveche esa oportunidad. Mira, ustedes decían que tiene una imagen muy importante en Estados Unidos y No, la en gente lo Boston sigue. murió, en Boston murió. Pero ese público no cuestiona su, No su lo condición cuestiona. El fanático personal. no cuestiona. No cuestiona eso. Al contrario, nosotros nos van a entrar palos. Por hablar. Los fanáticos, por hacer el análisis, no tan solo porque es un análisis. sí, claro. No van a entrar palos porque el fanático no razona, punto, siente. Pero yo estoy Fanático por eso. convencido, Por eso es fanático. yo estoy convencido que en algún momento él va a reflexionar al respecto y va a asumir. Eso no quiere decir que no tenga su vida de música y de calle, porque todo el mundo tiene derecho a eso. Tú dices que no. Huáscar, No, yo digo que Huáscar no. se Yo vio digo que no. entre la vida y la muerte. Sí. No hay un evento que te haga recapacitar y de cambiar radicalmente Exacto, de tu sistema de eso es. comportamiento que no sea verte al borde de la muerte. Y las operaciones son siguientes, porque casi 4 veces hubo que operarlo para poder... Ahora yo le voy a pedir a todos ustedes que se pongan en reverencia. Le voy a pedir que todos saquen su lapicero. Acomódese. Vamos mira, ya se puso la mano Ya ahí. hay clase. Vamos a escuchar el gurú. Así mismo. Caleca y Bueno, Mire, le hago un llamado a David Ortiz. No le haga caso a las críticas que te estén haciendo. Cada cabeza es un mundo. Aunque Tú se estás joda. cumpliendo con tu deseo íntimo del alma y ya tú eres una estrella. Te reconoce el mundo entero. Dese un gustico ahora. Dese un gustico. Está bien por usted. se lo da. Ahora digo lo siguiente. Ay, qué desgracia. No tiene que ver nada contigo, David Ortiz. Lo preparó. Sino con la generalidad de los seres humanos. Lo más grande es una toalla, perdón, un trapo cuando se engancha toalla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No. ahora sí dañó la vaina. No Anda, tiene que ya. ver nada con David Ortiz, que es una estrella, una gloria del deporte nacional y del deporte mundial. Quita esa frase, por Dios. No, es que él no tiene que ver con eso. Ok. Porque me voy a dirigir a otra cosa. Ok. Que lo más grande es cuando un trapo se convierte en toalla. Diríjame a mí, hable de mí, hable de mí. Una persona común y corriente triunfa en un área del deporte, de su carrera, Se convierte en toalla. inmediatamente se disocia generalmente. Obligado. Asume una personalidad diferente y tú dices, ¿y ese no es fulano? Lo primero es que cuando te lo presentan te dicen, yo soy el ingeniero, perdóneme que no es usted, fulano de tal. Entonces yo digo, ¿pero cómo es? Él se llama Huáscar Herrera. No ingeniero. No ingeniero, exacto. Y ahí comienza la distorsión. Luego se convierte en un pedante. ¿Qué es un pedante? Es un profesional que tiene la mente alterada por una ingestión inadecuada de los estudios. Los estudios le hicieron daño. O sea, Le cambiaron primero la presenta el personalidad. título y luego el nombre. Le hizo daño. El estudio le hizo daño a Nos la está fama. acabando a nosotros. La fama le hizo Es a daño. nosotros 5 que nos está acabando. Tercero, No. la condición más excelsa de un malagradecido es que no tiene memoria. A quien te dio la mano, lo golpea. Y el bien que te hicieron te remueve los intestinos porque tú no quieres deberle tu éxito a nadie. Diablo, el historiador me simpatiza, tú sabías. Porque tú sepas. ¿O sí? Continúe. Sigue- Entonces, sigue con tu Entonces, homosexualidad y la tu fama vaina. Tú vas a no llegar está ahí. hecha para todo el mundo, solo para las personas ecuánimes cuyos principios lo moldearon y le hizo saber que es un ser humano y que el brillo mío no debe jamás opacar. Y digo como dice Lao Tse, el cuchillo es filoso y no corta. Oh. Es una contradicción. Brilla Totalmente. y no despeja. Como te dice cuando tú te nubilas y no ves bien, Ok. no te opaca. Por lo tanto, si sabe que no sabe y cree que sabe, eres un ruidoso, desprécialo. Si sabe que sabe y tú sabes que sabe, síguelo, es un sabio. Ah, pues está filosofando. ¿Qué le quiero ahora. decir, no señores? está haciendo análisis. ¿Qué le quiero decir? histórico. Hay mucha gente Es un que intelectual. han logrado triunfos increíbles en la vida. Yo soy del Salón de la Fama. Usted me está diciendo a mí que yo soy del Salón de la Fama. No. ¿Pero de qué, maestro? Oh, Yo soy deporte. mortal en artes marciales. ¿Cómo? Sí, sí, pero vea Tú me has visto a mí diciendo eso. Pero vea acá, pero te lo dijeron. ¡Ey!
tú Pero tú lo viste como Zapata se inclinó antes. No, pero ven aquí. Yo fui exaltado en el 2016, búsquelo ahí de una vez, Sí. en el Pero yo 2016 no al sabía Salón de la eso. Fama. Yo sabía que no me Entonces, una estrella yo he de dicho, San Juan de- mírenme a mí, y que soy del nadie sabe que yo... ¿Y cómo un sanjuanero Yo tengo pudo haber sanjuanero. llegado a eso? Hay con muchos mucho sanjuaneros que son del sacrificio. Salón de Todos la los Fama. sanjuaneros lo perdón. sabemos. Sí. Del Salón de la Entonces, Fama. Usted lo presume. óigame, Sí, sí. yo A él tengo sí. muchos títulos, muchos... Espérate. En mi casa tú no vas a encontrar un certificado mío puesto. La doña me dice, pero es para que estimule los hijos. Le digo, no, el ejemplo yo lo di aquí ya. Aquí yo no fumé, yo no bebí, yo no pagamos un 10, yo esto, lo otro. Ellos deben, si quieren, tienen la escuela. Los hijos míos no beben ninguno. Son estudiosos, son centrados, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca he puesto. El anillo de la universidad lo tengo guardado en un archivo. Los hijos míos, mis hermanos que vivían fuera, le mandaban cadenitas, anillitos, y yo no le puse nada porque no veía a los otros muchachitos. Y ahí te sigo a ti, oyendo, mirándolo, y ya se crean con parones ahorita y se creen que son la mejor Coca-Cola del desierto. Mira, no te juntes con ese muchacho, le decía a la mamá. ¿Por qué? No, porque dice que eso es mentira. Usted no se lleve de eso. Los hijos míos me dicen, eso no es así. Nunca le dije, hey, nunca. Eso no es. ¿Por qué yo no me puedo juntar con fulano? Ah, que dicen, eso es mentira. Nunca lo paqué. Cada quien ha Eso hecho. fue allá en San Juan. No, eso fue aquí. Ah, perdón. No, aquí la familia. Toqué batería. El único que tocó batería en grupos así abiertos en San Juan fui yo. Hasta los evangélicos me buscaban para que yo le tocara en la iglesia evangélica. Y cuando yo le iba a esos redobles, yo veía a todo el mundo brincando y le gusta la chercha, decía yo por entre mí. Entonces, ¿qué quiere decir, señores? Que yo también, en un sentido, no como David Ortiz ni ninguno de esos, ni me comparo con nadie, Dios me libre, también he tenido dentro de mi humilde desarrollo ciertos logros que nadie lo sabe porque yo nunca lo digo. El hombre está haciendo su ¿Qué he propia dicho? historia. ¿Qué he Es dicho? un historiador, coño, exquisito. ¿Qué he dicho? una historia- ¿Qué he dicho? No haga de cada pequeño triunfo una marcha rimbombante, pero tampoco haga de cada pequeña desgracia un huracán inacabable. Ay, El equilibrio es No, el de la Rosa. lo justo. Víctor Álvarez, que te vi como que estaba babeando ahí. No. Yo creo que el historiador ha hablado de una manera, mira, Magistral. magistral. Álvaro Camaño, así se llama. Definitivamente lo que está pasando con David Ortiz tiene su explicación básicamente en la psicología. Sí, me- En la psicología. El ascenso social de una persona, la fama, le crea una percepción de que lo puede hacer todo, de que todo el mundo Dios. lo va a aplaudir, de que todo el mundo va a saltar delante de él como Endiosa. mono, Ese es el y se endiosa. Como viene de esa raíz, y eso no es pecado, no es pecado. Claro que no. Quiero que sepa que es un ejemplo de superación personal increíble. De hecho, tiene un proyecto y ha salvado la vida de muchísimos niños. Tiene una fundación que Eso es lo que ayuda. Él es a los parte niños. de mis ídolos. Él, claro. Lo que no entiende él en este Es momento. un hombre libre. Porque Ese ha- hombre está haciendo lo que ha quiere hacer. cometido- Un hombre libre. Para seguir en el deporte, se ha incorporado como comentarista. Y a veces haciendo comentarios se puede hablar cosas que uno ni siquiera está de acuerdo con ella. Ese es el error grave, y no es su error porque no tenemos que decirle cómo llevar su vida. Claro. Es no entender, y esto sí es un consejo, que ya él es un referente, no solo para la República Dominicana, sino para gran parte De Norteamérica. del mundo, porque está eternizado para los que viven eso de la pelota, que no se puede, que no crean que todo el mundo que vive eso de la pelota, pero para quienes siguen la pelota, David Ortiz es eterno, porque está en lo que ustedes llaman el Salón de la Fama, que es un recurso propagandístico, que no tiene que ver, sí tiene que ver con... Eso es envidia, compañero. No, Eso es envidia, compañero. Eso es resentimiento, compañero. ¡Ey, rectifíquela! es un recurso... Rectifíquela. Atiende, es propagandístico y además es conductista, porque tú Sí, sí, te lo pones, sabe lo que está te diciendo, lo Álvaro. pones para que la gente trate de Y llegar yo allá. sé lo que estoy ¿Y cómo diciendo. se llega allá? Mediante el esfuerzo, los números, ahora y estamos entregándolo hablando, todo. ahora sí. Víctor, pero hay una cosa. Claro. Él debe entender, cierro aquí, que la historia lo coloca. A veces los hombres, la historia lo coloca, Para que haga un hasta rol. sin quererlo, para que desempeñe un rol. Sí, no Pero Porque mire, a él le queda más sí. tiempo para eternizarse en el imaginario, en la memoria y en la historia del pueblo dominicano que lo que le puede quedar en el mundo de la pelota. Pero yo pienso que uno de los errores que muchos de personas que llegan al éxito es no buscar la orientación de los profesionales que existen para una buena conducción. Esto es, si David
Pedro Martínez y cientos de peloteros y deportistas que han logrado el éxito tuvieran un orientador al lado, tuvieran una persona que le dijera, mira, tu pronunciamiento debe ser David esto. lo tenía para que tú lo sepas. Tú- Leo Corporal, tú- creo que era que se llamaba. Pero Leo Corporán no es profesional. Una persona que real y efectivamente pueda conducirte Sammy adecuadamente. Sosa tenía. Adecuadamente, Navarre tú los errores serían mínimos. Los errores podrían ser mínimos cuando tú tienes la orientación de alguien que te conduzca. de alguien Eladio, déjame apoyarte. Oye, ahí sí, hay coincidencia. Eladio, voy ahora a ponértelo suave. El sabio es filoso y no corta. El sabio ilumina y no deslumbra. El sabio está lleno y aparente vacío. Síguelo. Trata de acercártele a David Ortiz y si tú puedes, aconséjalo. Ahí se van a ir a pique los dos ahí. Y este desgraciado, coño. No, quizás. Señores, miren, el ser humano es más complejo que lo que nosotros pensamos. Y cuando tú estudias psicología te das cuenta del vacío de ignorancia que nosotros tenemos, sobre todo. Y por eso, contrario a lo que se piensa, es que yo creo en Dios por esa vaina, porque mientras más yo estudio la psicología y el cerebro, veo que ese asunto Por favor, mientras más estudia la ciencia, la ciencia. más reconfirma la existencia del creador. ciencia No no- de la religión. De De Dios. Dios, creador. no de la religión, de Dios. Ahora vamos hablando. ¿Por qué? Diablo, ustedes están vacíos. ¿Por qué? Miren, señores, ¿por qué? Una gente que ha estado invisibilizado para la sociedad durante mucho tiempo, cuando alcanza el poder, ¿qué necesidad tiene? ¿De qué? De sobreexponerse. Porque él viene con un vacío de allá atrás. Claro. Pero tú dices, bueno, pasó eso con David Ortiz. ¿Qué pasa con Vladimir Guerrero? Vladimir Guerrero tiene una personalidad diametralmente Opuesta. Sigue siendo el hombre sencillo y todo el viene, tiempo. pero viene de la misma, De la misma raíz. de la misma. ¿Ves cómo es tan complejo? Es que cada cabeza es un mundo, No, entiéndanlo. Sí, mi niño, lo que pasa es que hay en el ambiente micro detalles que hacen que aunque ustedes vengan del mismo padre, de la misma madre, tengan el mismo contexto, hay elementos que te marcan a ti de una manera u otra y eso define toda tu vida. Pero tenemos en el otro lado, que es el equilibrio entre Vladimir y David Ortiz. El equilibrio es Pedro Martínez. Porque Pedro Martínez es un tipo que está en los medios, que está para aquí, está para allá, pero tiene un discurso Ecuánime. que Pedro Martínez es consciente del rol que tiene que jugar. Asumió Claro. su posición. No es un David, no es un Vladimir que se quedó bailando Barrial. bachata, bebiendo, haciendo todo, y con su pueblo y compartiendo. A lo que eso le llaman humildad. Yo no, humildad es yo crear riqueza para que los pobres vengan. Pero hay que seguir siendo vengan el mismo. sí, no, espérate, pero ese tigueraje no. Hombre, ¿Dónde que hay seguir más siendo el humildad? ¿En el rico que vas a comer con el pobre o en el rico que invita al pobre a comer con él? ¿Dónde hay más humildad? En ninguna Mira, de las dos. no, Ajá, desenrólleme eso. ninguno de los maestro. Noel, ¿qué hubiera Ay, el rico pasado que si tú logras el grado universitario que tú tienes? ¿Tú te hubieras quedado en el valle? O sea, hay ascendencia social que pero- te lo da el propio conocimiento. Te dice, ya yo no puedo pero estar en el valle, dice- ya yo tengo que tener otro estatus, porque la misma exigencia cotidiana te lo exige. ¿Tú no has vuelto por la cañita? Jamás en la vida. Porque tú yo no vuelto. tengo que volver. Yo tengo otra ascendencia social. Bueno, yo tú no eres tengo de- que ¿Tú volver. eres de allá? ¿Y qué importa que yo sea de allá? Yo no tengo que volver. Eladio, eres un mal agradecido, te está Sí, desarraigando de tu punto de Balaguer le origen. dieron un tiro. Jamás debe hacerlo. ¿Cómo se llama el amigo tuyo que Balaguer le dio un tiro? Fran. A él y a Fran. Lo persiguió. O sea, si Por yo, el que él es socialista, ahora es que lo entiendo. si yo Perdón, el manifiesto es... ninguno de nosotros vive No, es verdad, en el tiene lugar razón. donde nacimos. Ninguno. Tiene razón. Eladio, ¿cómo que se llama Pero el tú- manifiesto? Para que cerremos aquí. Después de ti, No, Oscar. no, tú puedes ser sencillo ¿Eh? y no humilde, que no es lo mismo. Sí. Dele ahí. Tú puedes ser simple. Tú eres sencillo, tú vas al barrio, Y comparte, pero tú vas en tu jipeta. Converso Tú en eres plume sencillo. burro, pero yo me voy para mi y casa. te vas para tu casa. Entonces, Ah. la humildad significa que tú te quedes en el barrio comiendo y operando igual que ellos. Eladio,
No cierre conmigo con un disparate, una vaina, Está ¿sabes? bien. Eladio. Sí, pero quiero una exhortación yo hacerle a David Ortiz. Adelante. Sí. David, Te habla un salón de la fama. no. Dominicano. Te habla un ciudadano dominicano. La envidia es un mal de fondo de la humanidad. Oye, Por favor, no le haga caso a nadie. Haga su vida sin hacerle daño a nadie. Usted es un ícono del deporte nacional. Sigue jodiendo en la calle. Mira, el programa va a ser así. El llamado a David Ortiz le vamos a poner así. Eladio. Qué vaina, ¿eh? Eladio. No me distorsiones en mi discurso, por favor, te lo pido. Solamente respóndeme. Eladio. El comunismo no existe. ¿Y el manifiesto cómo que se le llama? Comunista. ¿Cómo que le llama el manifiesto? Manifiesta comunista. Es social- Comunista, sí. Y no existe el comunismo. no, como sistema nunca ha existido en ninguna parte del ¿Y mundo. el manifiesto cómo se llama? Ese es una Un ideal. coño, pero esa es una plataforma Llévame, que este comunista no sabe que se ha filosófica. metido. Llévamelo.